Buenas tardes, les saluda Oscar Valverde y les doy la más cordial bienvenida a este espacio de aprendizaje conjunto. Vamos a dar unos minutitos para iniciar el webinario. Hoy nos convoca el tema de ciberacoso y ciberhostigamiento. Dentro de unos minutos empezamos. Buenas tardes, un saludo a las personas que nos acompañan. Dentro de unos minutos iniciamos. Estamos esperando que se conecten más personas que se registraron en el evento, así que vamos a dar unos 4 minutitos más para esperar a que se nos unan más personas. Ya casi iniciamos.
Buenas tardes, Óscar Valverde les saluda y les da la más cordial bienvenida a este conversatorio sobre ciberacoso y ciberhostigamiento. Eh, Hoy nos acompaña desde el programa Cultura Tecnológica Marcela Herrera, y el objetivo de este espacio de encuentro y de aprendizaje es poder fundamentalmente conocer, conversar sobre el tema de ciberacoso y ciberhostigamiento, poder diferenciar cada uno de ellos e identificar las formas de prevenirlo y enfrentarlo. Es importante señalarles que obviamente estas son parte de las acciones que la Fundación Pan y Amor desarrolla como una manera de contribuir para que fortalezcamos las capacidades del país en la prevención de las violencias mediadas por tecnologías. El día de hoy vamos a tratar de hacer un conversatorio y para eso ustedes pueden observar que tienen un espacio, un botón en la parte de abajo de preguntas y respuestas. Por favor, siéntanse completamente tranquilos y tranquilas eh, de, eh, de poder usarlo en el momento en que ustedes desean. Vamos a estar atentos a ese botón para que las personas que tienen alguna consulta, alguna duda o algún comentario, pues puedan hacerlo por esa vía y podamos nosotros atenderlo adecuadamente. Tenemos un registro de personas bastante más alto de la participación actual, pero por respeto a las personas que se han conectado puntualmente, pues vamos a dar inicio a este conversatorio. Recordarles que de alguna forma esta actividad la hacemos en el contexto del Código de Mentores, obviamente con el apoyo y la participación de todas las empresas que forman parte del código, y con el respaldo de Limas, de MISIT y el apoyo de Infocom. Así que, bueno, es importante también decir que lo que nos ha motivado a traer este tema es precisamente porque dentro de las acciones que desarrollamos en materia de prevención de las violencias mediadas por tecnología, debemos reconocer que los ecosistemas digitales, el ecosistema digital como tal, es un espacio que ya forma parte de la vida de las niñas, niños y adolescentes de nuestro país. Es un espacio que ofrece muchísimas oportunidades, es un espacio donde ellas y ellos crecen, interactúan, aprenden, se recrean, ¿ok? Y por tanto es un espacio que forma parte de sus vidas y forma parte de su desarrollo. Es un espacio que genera muchas oportunidades, pero como con cualquier otra dimensión de la vida o cualquier otro escenario donde nos desarrollemos como personas, pues también existen algunos riesgos y algunos comportamientos que podrían generar afectaciones, repercusiones negativas en la vida de niños, niñas y adolescentes. Por tanto, poder entender y conocer estos riesgos, poder identificarlos y poder además juntos encontrar estrategias que nos permitan prevenirlos o mitigar las repercusiones que tengan estos comportamientos o estas amenazas, pues forma parte de la misión que tenemos como personas adultas que acompañamos los procesos, digamos, de crianza tecnológica, los procesos que acompañamos el desarrollo de niños, niñas y adolescentes. Esa es nuestra misión. Y esta misión de acompañamiento, pues obviamente, tiene que darse en el contexto digamos, de figuras y de personas que podamos estimular el uso de las tecnologías como una manera de potenciar el desarrollo, pero también que podamos mirar la posibilidad de prevenir todo aquello que representa un riesgo o una amenaza para el desarrollo de niños, niñas y adolescentes. Es por eso que estamos acá y es por eso que vamos a abordar estos dos temas. Tal como les dije, para las personas que no se hayan conectado, hoy nos acompaña para abordar este tema Marcela Herrera, que ella es especialista temática del programa Cultura Tecnológica y con quien vamos a poder abordar estas temáticas con una serie de preguntas que nos permitan entender mejor qué es el ciberacoso, qué es el ciberhostigamiento, qué se entiende por eso y cómo podemos identificar, digamos, esos comportamientos, esos riesgos que encontramos en el ecosistema digital y a la vez también poder hablar un poquito, y eso es quizá lo más importante, de algunas estrategias o acciones que podríamos utilizar para enfrentarlo o para poder prevenirlo. Marcela, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Muy bien. Muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron en este espacio. Como les dice Oscar, la idea es pues hablar un poquito de las diferencias de cosas que están tan normalizadas desafortunadamente en nuestros espacios cibernéticos. Muy bien, gracias Marcela. Recordarles que por favor utilicemos el botón de preguntas y respuestas si en algún momento de la conversación o
la exposición que en algunos momentos va a hacer Marcela, pues a ustedes les surge alguna duda, alguna inquietud, algún comentario, pues pueden usar ese botón y estaremos atentos para poder plantear y abordar sus inquietudes o sus dudas. Entonces, bueno, Marcela, vamos al grano y vamos a abordar esta temática que nos trae el día de hoy. Quizás yo creo que es importante como empezar por lo básico, ¿verdad? Que tiene que ver con las definiciones conceptuales, poder entender de qué estamos hablando, porque cuando uno habla más bien, incluso cuando son palabras así compuestas, súper tecnológicas como ciberacoso, ciberbullying, ciberhostigamiento, de repente uno dice, bueno, ¿y eso qué es? ¿Cómo se entiende? Es distinto a lo que normalmente vivimos en el offline, por decirlo de alguna forma, es diferente. Entonces vamos a empezar poco a poco para ir poquito a poco desmenuzando la temática que nos trae el día de hoy. Quisiera que me contaras un poquito, Marcela, sobre qué es el ciberhostigamiento, qué podemos entender por eso, cómo lo entendemos. Bueno, para empezar, esto que decías es muy cierto. Generalmente utilizamos términos de forma como deliberada, ¿verdad? Podemos hablar de ciberbullying, de ciberacoso, de ciberhostigamiento, cambiamos las terminologías y lo utilizamos como si fuera un mismo efecto. En este caso son tres conductas que no son o que no nacen por la virtualidad, sino que las tenemos presentes en nuestro día a día, en nuestros espacios físicos también, ¿verdad? ¿Qué pasa? ¿Por qué le ponemos ahora la parte del ciber, verdad? Porque esto trasciende a las tecnologías de información y comunicación. Estos espacios se están viendo afectados por las mismas conductas que tenemos en nuestros espacios físicos, pero que trascienden obviamente al espacio virtual. Vamos a diferenciar las tres terminologías y vamos a ir viendo un poquitito cuáles son las diferencias. Hoy vamos a hablar más de ciberhostigamiento y de ciberacoso, porque el ciberbullying lo tenemos más tipificado para conductas en espacios educativos y con personas menores de edad. En cambio, el ciberacoso es un poco más amplio, porque puede ser en cualquier espacio y puede ser para cualquier persona indiferentemente de su edad. Entonces vamos a canalizarlo un poquitito más por ahí. Igual vamos a hacer referencia al ciberbullying, ¿verdad? Para ver cómo podemos prevenir en estos espacios con las chicas y los chicos, cómo podemos ayudarles a pasar este tipo de situaciones si se les presentan, ¿verdad? Y obviamente cómo reaccionar ante ellas y cómo poder poner una denuncia. Entonces vamos a iniciar con el término de ciberhostigamiento. Este ocurre cuando alguien se aprovecha de las redes sociales, el correo, las llamadas o los mensajes para acosar, amenazar o intimidar a alguien en forma constante y repetitiva. En su mayoría se da con exparejas y con personas conocidas. El hecho de que se dé mayormente en estas relaciones no quiere decir que solamente pasa con exparejas o personas conocidas, ¿verdad? Igual puede ser alguien que nos está siguiendo desde hace mucho tiempo, por ejemplo, en redes sociales. Y aquí tenemos bastantes formas, digamos, de ejemplos. Podríamos poner alguien que se dedica a espiar y a recolectar obsesivamente información de una persona, por ejemplo, hacer comentarios en línea de naturaleza obsesiva o vulgar. Podemos tener comentarios de humillación, de amenazas, envío constante de solicitudes, o vemos personas que se unen a los grupos, digamos, a los que pertenecemos, ¿verdad? Si no se acepta, digamos, esa amistad, pues igual se unen a los grupos a los que pertenecemos en línea, mensajes amenazantes, proposiciones sexuales indeseadas o envío de contenido íntimo también no solicitado, ¿verdad? Podemos tener monitoreo, persecución o búsqueda de cercanía, y esta parte hago mucho énfasis porque generalmente, como hablábamos, si se da con personas conocidas o exparejas, inclusive se tiende a romantizar, ¿verdad? Ay, es que me sigue, me sabe dónde estoy ubicada todo el tiempo, es por un tema de cuidado, ¿verdad? No necesariamente es un tema de cuidado, es un tema de acecho, ¿verdad? Entonces, ahí en eso también de control, exactamente. Y muchas veces no nos damos cuenta de que estamos en un proceso de hostigamiento, ¿verdad? Porque lo estamos romantizando. También se da con publicación falsa, ¿verdad? Contenido que tal vez pueda afectar a otras personas, inclusive. Y en este caso, se da en forma repetitiva. Es constante, o sea, no es un solo evento.
que es lo mismo, digamos, que sucede con el ciberbullying, ¿verdad? Que no es un evento aislado, que no es como que alguien le hizo un sticker a un chico, se lo mandó y eso fue todo, ¿verdad? Entonces, eso no lo consideramos como ciberbullying. El ciberbullying o el ciberhostigamiento tienen que ser en forma repetitiva y constante para poder canalizarlos o categorizarlos en este estilo. Y con el ciberacoso. Eso te iba a preguntar, porque en principio decís algunas cosas que de repente yo, uy, pero eso también me parece como acoso, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia? Entonces, ¿qué es el ciberacoso? Ok, a diferencia del ciberhostigamiento, el ciberacoso se puede dar a partir de una sola acción que busca intimidar, atemorizar, enfadar o humillar a otras personas. En el ciberacoso suele dirigirse con mayor frecuencia contra mujeres y niñas, que es un dato muy interesante que han salido en los últimos estudios. Las mujeres son más propensas a ser víctimas de ciberacoso que los hombres. Aquí podemos encontrar envío de mensajes intimidantes, comentarios abusivos, sexistas, comentarios discriminatorios, lo que conocemos como ciberflashing, que es que se recibe una imagen de contenido íntimo de otra persona que no hemos solicitado. Y este es un tema muy interesante porque, como afecta mucho a las mujeres, se ha demostrado que yo no necesito tener, digamos, a un contacto o ser conocida de alguien para que me mande este tipo de contenido. Ahora lo hacen mucho a través de Bluetooth, lo hacen por AirDrop, por ejemplo, formas que yo tengo mi celular, de un momento a otro me entra una imagen y era algo que yo no quería ver, era contenido inapropiado y afecta muchísimo a las mujeres, ¿verdad? Eh, igual podemos tener violencia verbal u ofensiva asociada mucho a la apariencia física, amenazas de muerte o de violación, incitación a cometer violencia física y sexual contra otras personas, y en esto afecta muchísimo a las personas adolescentes, ¿verdad? Que muchas veces se sienten amenazadas de que alguien les está pidiendo que haga algo y si no lo hacen se sienten intimidados, ¿verdad? Entonces hace algo en contra de una persona X porque si no tenés una consecuencia. Y entonces muchas veces por miedo las personas menores de edad tienden a acceder a hacer lo que se les está solicitando, ¿verdad? Y afectan a terceros. También se da el troleo muchísimo, que es, por ejemplo, yo pongo un posteo en una red social y alguien decide poner un comentario para incitar, para generar violencia o contenidos ofensivos. Entonces, a eso le conocemos como troleo. O también está el hackeo, que me buscan información personal, la obtienen y pueden hacer muchas cosas con eso, ya sea difundir imágenes mías que yo no autoricé o utilizar mi nombre para crear, digamos, otras cuentas y mandar mensajes ofensivos o de alguna índole a otras personas. Marcela, ¿y todos esos ejemplos que estás dando corresponderían a ciberacoso? O sea, ese Exactamente, troleo, ese hackeo para difundir imágenes, eso sería ciberacoso. exactamente. Y puede ser una sola vez, digamos, yo puse un comentario, alguien me troleó, digamos, el comentario y puede que nunca más lo vuelvan a hacer, pero eso se considera ciberacoso. Algo muy interesante, que yo sé que está súper normalizado, especialmente en los ámbitos escolares, es el uso de memes. Y esto va dentro del espacio del ciberacoso. Por ejemplo, ahora las personas tienen muchísima facilidad para generar memes, ¿verdad? Hay muchas aplicaciones, igual que con los stickers. Yo tomo la foto de alguien, hago un sticker, le pongo un mensaje y lo envío a los chats. Y esto es considerado ciberacoso. Aunque sea solamente un sticker que mandaron mío o un meme que hicieron mío en una ocasión muy puntual, esto lo podemos considerar como ciberacoso. Y desafortunadamente, todo esto tiene un impacto en la salud mental de las personas. Y ojo, no es solamente en las personas menores de edad, también afecta a las personas adultas, porque cuando uno empieza a recibir este tipo de situaciones, aunque creamos que tenemos una gran madurez emocional, siempre tiende a afectar la situación del día a día, ¿verdad? Entonces eso es importante que también lo tomemos en cuenta. Entonces, Marcela, vamos a ver, porque pareciera ser, por lo menos es lo que estoy entendiendo, y ahorita leo que parece que hay una pregunta por ahí que podría ayudarnos. eh, Pareciera ser como que la continuidad y la reiteración marca una de las diferencias entre ciberhostigamiento y ciberacoso, pero existen otras diferencias, o sea, porque no me queda claro también, digamos, si el objeto de violencia o el contenido de la violencia es distinto en cada uno de ellos, y en alguno puede ser más sexual y en otro no tanto. O sea, tal vez podrías conversarnos más claramente de cuáles son las diferencias que existen entre ambas, es decir, entre ciberhostigamiento y ciberacoso. Y aprovecho para leer una de las preguntas que dice cuándo aplica la ley, en qué momento se puede denunciar,
que sería, ya ahí iríamos más bien digamos, al tema de las denuncias, que es una de las partes de las que vamos a hablar al final. Yo no sé si más bien podríamos dejar esa pregunta, ese comentario, para abordarlo hacia el final de los contenidos, porque ahí también te tenía esa pregunta, ¿verdad? ¿Cómo podemos denunciar este tipo de situaciones? Entonces, podemos dejar ahí la pregunta para abordarla posteriormente. Contanos las diferencias, a ver si es Ok. posible para que nos quede más claro. Realmente la diferencia radica más en la constancia, si es un hecho aislado o es algo repetitivo. En los dos casos nace con la misma intención, ¿verdad? Que es intimidar o atemorizar o afectar a una persona. O sea, yo puedo generar un sticker, por ejemplo, simplemente para humillar a alguien. Y esa es la misma intencionalidad con el ciberhostigamiento. Lo que pasa es que con el ciberhostigamiento tenemos algo más mecánico, algo más todavía pensado, porque entonces no es un evento, sino son muchos. Entonces yo puedo hacer un meme, puedo hacer un posteo en redes sociales, puedo mandar correos electrónicos, por ejemplo, puedo estar haciendo videollamadas, puedo utilizar muchas formas de diferentes tecnologías, ¿verdad? Para hostigar a esta persona y afectarla aún más fuerte. Por eso es que muchas veces dicen que en estos casos hay alguien conocido detrás o generalmente una expareja, ¿verdad? Porque se asocia mucho con un tema de venganza, por ejemplo. Entonces, por eso es que lo relacionamos. Pero igual, como les digo, puede ser alguien simplemente que quiere hacernos daño de cualquier forma. Entonces, si lo hacen en forma repetitiva, es ciberhostigamiento. Y si lo hacen en un hecho aislado, es ciberacoso. Muy Y bien. el ciberbullying es igual repetitivo y va dirigido a personas menores de edad en el entorno educativo, pero el fin básicamente siempre es el mismo, es Ok. dañar a otra persona. En todo caso, lo que sí podríamos decir, Marcela, por lo que estás diciendo es que son, bueno, en este caso ciberacoso y ciberhostigamiento. Vos has mencionado ciberbullying, que no es el tema que estamos abordando, pero son tres tipos de comportamiento en redes sociales que responden a un mecanismo de violencia. Es decir, hay una intencionalidad de violentar al otro bajo distintas formas o canales, ¿verdad? Con distintos contenidos. Y lo que marca diferencias de alguna forma tiene que ver con la continuidad y la reiteración. Eso es lo que entiendo y muy bien. Desde esa perspectiva, la pregunta de repente que podría sonar como obvia, pero yo no quisiera dejar de hacerla porque me parece que es parte importante de la conversación para que nos quede claro, es qué efectos puede tener en niñas, niños y adolescentes. Porque te lo planteo de esta forma. Cuando hablamos del offline y del online, ¿verdad? A veces como que la gente no, cree que, digamos, lo que pasó en el online, ya, listo, ahí es una partecilla de la vida de los adolescentes o de los niños y las niñas, pero que lo importante, lo que sucede importante es en el offline, ¿verdad? Como si fueran dos dimensiones que están separadas. Y yo lo que quisiera es que me contaras un poquito qué pasa en esa dimensión, si efectivamente podemos hablar de que estas dos dimensiones están separadas, si lo que pasa realmente, los efectos que tienen en línea no tienen que ver con el resto de su vida. O sea, que me contes un poquito sobre esos efectos que puede tener en la vida de niños y niñas el ciberacoso y el ciberhostigamiento. Bueno, desafortunadamente, como hablábamos, esas son manifestaciones de violencia, ¿verdad? Que se dan en un espacio virtual y sí tienen una repercusión en las personas independientemente de su edad. Aquí podemos resaltar, por ejemplo, daños psicológicos y sufrimiento emocional, ¿verdad? Vemos personas, especialmente cuando sufren ciberhostigamiento, que es un periodo de tiempo más extenso, ¿verdad? Y son situaciones más fuertes. Por ejemplo, vemos donde se empieza a dar mucho depresión, se empieza a trabajar ansiedad, ataques de pánico, impotencia, ¿verdad? Porque sienten, igual que en el ciberbullying, que no pueden escapar de esto, porque recordemos que en el espacio virtual uno puede salirse de ese espacio. Digamos, si yo estoy en un espacio donde me están atacando, yo puedo salir de este espacio, me voy a un espacio seguro, digamos, donde considero yo que me sienta cómoda, por ejemplo, mi casa. Llego a mi casa, cierro la puerta y yo siento que estoy en un espacio seguro. El tema con las formas de violencia cibernéticas es que no para nunca. Pues yo puedo estar en mi espacio seguro y puedo estar recibiendo mensajes que son acosadores, ¿verdad? De hostigamiento, que me generan daño. Entonces, nos provoca todo esto en temas de salud mental. Nos provoca daños físicos, obviamente, porque muchas veces desde lo psicológico se habla de somatizar, ¿verdad? Donde tenemos tantos niveles de estrés, el cuerpo empieza a producir algún tipo de enfermedad y obviamente intentos de suicidio en muchos casos, ¿verdad?
Se da aislamiento social también, las personas donde empiezan a ver que no tienen un grupo de apoyo, no tienen ese grupo cercano de confianza porque sienten que se les está viniendo el mundo encima, ¿verdad? Tienden a aislarse y no quieren contar porque muchas veces también les da pena decir que están pasando por una situación de estas, porque a veces la gente asume que es algo muy fácil de salir, ¿verdad? Como bloquear a la persona, salirte de la cuenta, cosas de ese tipo, pero no es tan sencillo, porque obviamente los perpetradores van a seguir buscando canales para seguir generando ese hostigamiento o ese acoso. Tenemos también un tema de autocensura, ¿verdad? Entonces empezamos a reducir el uso de los espacios digitales, lo cual cual tiene va a un limitar, impacto. Ajá. exactamente, porque entonces eso va a delimitar la participación en nuestra sociedad digital, pero también en nuestra expresión, en libertad de expresión, ¿verdad? Porque entonces si yo me salgo de estos espacios, evidentemente ya no voy a poder participar. Y desafortunadamente esto pasa muchísimo con el tema de las mujeres, que se trata, como se supone que hay más exposición en el tema de las chicas, por ejemplo, las personas con roles de cuidado de acompañamiento tendemos a limitar más el uso y el acceso a las mujeres, a las niñas y a las adolescentes que a los hombres. Entonces, por eso es que vemos constantemente que hay muchísimo más habilidades digitales en los hombres que en las mujeres, y lo vemos inclusive en las áreas STEM, ¿verdad? Todas las carreras que tienen que ver con ciencia y tecnología, y está muy ligado al hecho de que hay muchísimo más control en el uso de las tecnologías en el caso de las chicas que en el caso de los hombres. Puedo interrumpirte, Marcela, me parece Claro. súper interesante lo que estás planteando, porque de alguna manera no pasa solamente con el tema de la elección en vocaciones STEM, ¿verdad? Es decir, las habilidades digitales o las tecnologías de información y comunicación, de alguna manera, están ahí para resolvernos cosas de la vida cotidiana, ¿verdad? O sea, no son solamente, digamos, yo soy psicólogo, entonces, desde esa perspectiva, mis habilidades digitales me ayudan en mi vida cotidiana, no para elegir una carrera de ingeniería o de matemática o esas cosas. Entonces, lo que estás diciendo me parece muy interesante porque no solamente la no apropiación de las habilidades digitales puede impactar, por ejemplo, en sesgar a las chicas a tener una menor predisposición a elegir carreras STEM porque no han desarrollado suficientemente las habilidades digitales, por ejemplo, pero esa es una dimensión de entender el impacto que podría tener que estás planteando. Hay otra dimensión que pasa por ni siquiera desarrollar la suficientemente bien las habilidades digitales para vivir la vida cotidiana y, como vos decís, participar de la sociedad digital, que no es poca cosa. Realmente hay muchas cosas por las cuales nosotros nos enteramos por el ecosistema digital. En el ecosistema digital, decía yo al principio, ¿verdad? Interactuamos, nos recreamos, tenemos comunicación con personas. Entonces, realmente lo que estás diciendo es que hay un impacto que va más allá de simplemente efectivamente, que no es simplemente, ¿verdad? Porque en realidad tiene un impacto muy alto, que no se reduce solamente al impacto del sentirme mal, del sentir que me lesionaron, que me violentaron, es que empieza a tener un impacto en el desarrollo de habilidades o de la agencia digital. Exactamente. E inclusive esto tiene también una repercusión en la parte económica, porque evidentemente desarrollamos menos destrezas, digamos, para la empleabilidad, y además en algunos casos donde se genera ese aislamiento, las personas tienden a empezar a alejarse, digamos, de las tecnologías, o inclusive donde ha sido alguien, por ejemplo, expuesto a contenido, o sea, que se viralizó un contenido que no se deseaba, cosas de ese tipo, se tiende a despedir a la persona que está, digamos, en esa situación, ¿verdad? En lugar de pensar que alguien más es un perpetrador que está haciéndole daño a esta persona, en muchos casos las empresas tienden a penalizar, digamos, a una persona cuya imagen íntima empezó a circular, por ejemplo, en redes sociales. Entonces, en este sentido, tenemos también ese impacto, ¿verdad? Que también suma y afecta mucho a las familias. Entonces, son muchos datos los que tenemos que considerar. Aquí les planteamos, por ejemplo, algunos de los casos en los que podemos ver el impacto. Por ejemplo, la traición, ¿verdad? Muchas veces sentir esa desconfianza, rabia, depresión, lo que hablábamos. Si es una persona conocida, podemos sentirnos traicionados, ¿verdad? Porque yo confié en esta persona, le mandé una imagen, por ejemplo, que me solicitó, y después traiciona esta confianza, este pacto de confianza que teníamos, y se viralizó mi imagen. Está el tema de la estigmatización, ¿verdad? Que tenemos, que se da baja autoestima, conductas autolesivas, ideación suicida, ¿verdad?
El hecho de que en muchos casos esta persona, por ejemplo, que ha sido víctima de ciberacoso, de ciberhostigamiento, es a la que tachamos, ¿verdad? Es que nadie la tiene haciendo tal cosa, es que nadie lo mandó a publicar tal cosa, ¿por qué aceptó esa amistad? Y realmente no estamos enfocándonos en las personas que están realmente cometiendo este tipo de actos, ¿verdad? La indefensión, como les hablaba, que esto se da muchísimo, especialmente en personas menores de edad, ese sentimiento de que no logro salir de esto, no veo cómo voy a salir de esto, porque esto parece nunca acabar, ¿verdad? Genera mucho miedo, mucha ansiedad, desafortunadamente provocando decisiones muy dañinas para las personas, como el suicidio, por ejemplo. Y tenemos el tema de la sexualización, también traumática, donde hacemos asociaciones inusuales entre emoción y actividad sexual, ¿verdad? Entonces genera mucho daño porque, por ejemplo, una chica o un chico que están expuestos, por ejemplo, a alto contenido sexual de forma no deseada, pues va a tener un impacto en su desarrollo sexual a posterior. O, por ejemplo, en personas que han sido explotadas también sexualmente, les va a generar un concepto diferente de la sexualidad, lo que no les va a permitir desarrollarse a plenitud, ¿verdad? En este ámbito. Muy bien, muy bien. Sí, sin duda tiene impactos muy amplios en la vida de niños, niñas y adolescentes. Y de ahí la necesidad de identificarlo y de ahí la necesidad de prevenirlo. Y quizás podríamos avanzar hacia ese contenido. Marcela, ¿cómo podemos prevenir, verdad, esto? Porque además vos has puesto énfasis en algo que es importante en el sentido de entender que en esta dinámica hay dos partes, una que recibe violencia y otra que genera violencia. Obviamente la culpa nunca la tienen quienes son violentados y violentadas, eso es importante decirlo siempre, tenerlo claro, quien recibe la violencia no es culpable de la violencia que recibe, ¿verdad? Porque las personas tenemos la responsabilidad de no generar comportamientos violentos de otras personas. Son, y usaste el concepto de perpetradores, los que deben asumir la responsabilidad sobre los actos violentos que generan hacia esas otras personas. Entonces la pregunta es, ¿cómo prevenir estos comportamientos para proteger efectivamente a niños, niñas y adolescentes que están navegando ahí, porque tienen que hacerlo en el ecosistema digital? Claro, para esto les voy a compartir estos mitos y realidad versus realidades, ¿verdad? Porque esto nos ayuda mucho en el área de prevención. Por ejemplo, el primer mito es que la prevención debe iniciarse en la adolescencia, ¿verdad? Entonces pensamos en que las chicas y los chicos de edad de 12 en adelante son con los que debemos de empezar a trabajar para que puedan prevenir manifestaciones de violencia en línea. El tema es que el 89% de las víctimas de algún tipo de violencia en línea son niñas y niños entre los 3 y los 13 años. Desafortunadamente el acceso cada vez es más temprano, por ejemplo, a dispositivos móviles con conexión a internet. Las personas con roles de cuidado y acompañamiento, como asumimos que las chicas y los chicos vienen con ese chip integrado, ¿verdad? Les facilitamos este tipo de dispositivos sin acompañamiento. Entonces, eso hace que las personas más pequeñas sean las más propensas a sufrir algún tipo de manifestación de violencia. Tenemos el tema de la mediación parental, ¿verdad? Que es que los cuidadores son los culpables porque ellos deben proteger a sus hijos, pero realmente no podemos poner toda la culpa en las personas con roles de cuidado y acompañamiento, ¿verdad? Sino deberíamos de enfocarnos más en las personas abusadoras, ¿verdad? Y deberíamos de buscar más legislación, que es un tema que vamos a tocar ahorita, para que se pueda ejercer mejor, digamos, las sentencias contra las personas que están cometiendo este tipo de actos ilícitos. Después tenemos el tema del sexting, ¿verdad? Que es que las niñas, niños y adolescentes incitan a comentarios o contenidos seductores en línea, ¿verdad? Pero tendríamos que pensar que ninguna persona busca o quiere ser explotada sexualmente y por eso es que debemos proteger a las personas menores de edad. En muchos casos debemos recordar que si bien las personas menores de edad tienen esta habilidad para navegar en estos espacios digitales, no tienen necesariamente la madurez emocional y cognitiva, digamos, de poder tomar decisiones de qué es lo que más les conviene y a qué contenido pueden acceder. Entonces ahí es donde entra el acompañamiento de las personas adultas, ¿verdad?
Y la participación obligatoria también es otro tema importante, que es que las niñas, niños y adolescentes son obligados a participar en las actividades sexuales en línea. Y aunque se haga esta sin intención, ¿verdad? O esta necesidad de aceptación, se puede acceder de forma voluntaria o participar en actividades sexuales en las cuales son víctimas de explotación sexual. Es muy importante orientarlos para reconocer los riesgos y prevenirlos. Y aquí sucede mucho que, por ejemplo, las personas victimarias hacen uso de ciertas técnicas para hacer que las chicas y los chicos crean que ellos están haciéndolo de una forma consensuada, ¿verdad? Entonces nosotros hacemos esto y paramos cuando vos querés, esto no tiene nada de malo, nosotros, muchísima gente lo hace, ¿verdad? Cosas de este tipo en las que nosotros también tenemos que estar conscientes que si hay una persona menor de edad involucrada en algo que tenga que ver con explotación sexual, las chicas y los chicos no tienen la decisión propia de poder acceder, digamos, a este tipo de situaciones voluntariamente. Aunque digan que es voluntario, no se debe asumir de esa manera, ¿verdad? Y se debe considerar que es un acto de explotación y abuso. Es importante, Marcelo, lo que estás diciendo, perdón que lo enfatice, pero esto tiene que ver, y obviamente aquí estamos hablando en el marco de la autonomía progresiva, es decir, efectivamente los chicos y las chicas conforme van desarrollándose, también van desarrollando su capacidad cerebral, ¿verdad? Para tomar decisiones, identificar riesgos, eso es cierto. Sin embargo, la legislación claramente establece que la protección es una dimensión vinculada al paradigma de protección integral que debe de mantenerse durante toda la vida hasta cumplir los 18 años de edad. Es decir, nosotros nunca podemos dejar de proteger a niños, niñas y adolescentes. Y aunque niños, niñas y adolescentes digan, aseguren que participaron voluntariamente en una relación, en una situación donde hay un diferencial de poder, ¿por qué? Porque hay una persona adulta que tenga más conocimiento, más edad, más experiencia. Aunque diga la persona adolescente que fue voluntario, en realidad ahí la voluntariedad no cabe, no tiene cabida, porque nuestro marco normativo y nuestro paradigma de protección integral lo que nos dice es que hasta que cumpla 18 años tiene que seguir siendo protegida esa persona, ¿verdad? De estas relaciones que pueden ser abusivas de poder. Entonces, esto es muy importante enfatizarlo porque funciona igual en el offline como en el online, ¿verdad? O sea, eso no es algo que se pueda negociar. Adelante, perdón, Marcela. Exactamente. No. Como parte de los puntos para prevenir, obviamente tenemos que trabajar desde la parte de las personas con roles de cuidado y acompañamiento en 4 áreas, que es la de proteger, orientar, inspirar y empoderar. Nuestros consejos, porque en esto no hay tampoco una fórmula mágica o decir que todo funciona para todos, porque tenemos muchos casos, digamos, todas las personas son muy diversas y dependiendo de los grupos también etarios, ¿verdad? Las cosas, los intereses varían mucho. Pero dentro de las cosas que podemos nosotros aconsejar es el promover la autonomía. En este caso es tratar de que las chicas y los chicos sientan que tienen un ambiente seguro, donde no se sientan expuestos a explotación sexual en línea, que tengan esa confianza, digamos, de llegar a donde las personas adultas a decir, me está sucediendo esto, sin tener ese miedo de que voy a tener una represión o un castigo porque me está sucediendo algo y creen que tal vez yo incité a esta situación, ¿verdad? Como segundo punto es enseñarles habilidades para la vida. No es solamente a que usen un dispositivo o que aprendan a usar Word o Excel, ¿verdad? Va más allá de eso. Es realmente que permitan que tanto los valores que tenemos de familia que están en el espacio físico permeen a la parte virtual, ¿verdad? Donde haya respeto, donde haya empatía, donde haya una comunicación no violenta, donde podamos manejar la resolución de conflictos. Y esto se nota muchísimo, por ejemplo, en redes sociales. Yo no sé si alguna vez han hecho el ejercicio de ver, por ejemplo, una noticia y después ver los comentarios, son groseros, son soeces y muchas veces están haciendo alusión al título, digamos, solamente de la noticia y la noticia tal vez el contenido era otro, pero las personas en los espacios virtuales decidimos aportar todo lo que se nos ocurre, ¿verdad? Sin contemplar las consecuencias. Y estas son habilidades que les podemos enseñar a las chicas y a los chicos porque evidentemente todo tiene una consecuencia también, ¿verdad? Y lo que yo coloco en estos espacios digitales, pues van a tener una repercusión en otras personas.
La escucha activa es súper importante porque muchas veces nosotros estamos con nuestras hijas y nuestros hijos, por ejemplo, nos están compartiendo algo que es importante y tal vez nosotros no estamos realmente poniendo atención, o en algunas ocasiones yo estoy asumiendo algo de lo que me están diciendo, pero realmente no era lo que la persona menor de edad me quería decir, ¿verdad? Entonces, iniciar conversaciones compartiendo cosas que uno piensa, que sienten, en lugar de poner una pregunta, ¿verdad? De simplemente como, ¿y qué estás haciendo aquí? ¿O por qué te metiste a tal red social? Sino tratar de verdad que sea una conversación amplia en la que podamos generar esta escucha activa, poniéndole realmente todos nuestros sentidos a lo que las chicas y los chicos nos están diciendo, ¿verdad? Y obviamente permanecer disponibles. Muchas veces tenemos muchas cargas laborales y situaciones familiares y muchas cosas que a veces nos hacen alejarnos un poco de las chicas y los chicos, especialmente conforme van creciendo en el espacio de la adolescencia, ¿verdad? Asumimos que ya están un poco más grandes, que son más hábiles para sí, mantenerse por su propia cuenta, ¿verdad? Y los vamos dejando un poquito de lado, y en estos espacios sigue siendo súper importante esa disponibilidad de las personas adultas. Desafortunadamente, estudios nos van diciendo que en Latinoamérica en general, las chicas y los chicos le cuentan menos situaciones que experimentan en espacios digitales a las personas adultas por temor. No tienen tanta confianza y entonces simplemente se lo comentan en muchos casos a sus pares, donde tal vez no tienen una respuesta con gran madurez, ¿verdad? O con ese consejo que les podríamos dar desde nuestra madurez emocional o de nuestro conocimiento. Entonces esa parte también es importante, ¿verdad? Muy bien. Bueno, sin duda, grandes desafíos para las personas que acompañamos el desarrollo de niñas, niñas y adolescentes. A mí me parece, lo que me parece interesante, porque te iba a preguntar, Marce, si la prevención opera igual para personas que podrían ser víctimas, como para personas adolescentes o niños y niñas que podrían convertirse en personas que violentan o perpetradores, como llamaste vos, ¿verdad? No sé si esa reflexión me gustaría que le hicieras, porque de repente alguien podría pensar, bueno, pero aquí estamos hablando de la gente que podría ser violentada. Entonces, ¿qué hacemos con la gente que podría violentar? Claro, ese es un tema súper importante porque siempre estamos más concentrados en la víctima y no en el victimario para efectos de dar apoyo, ¿verdad? De sostenibilidad. Desafortunadamente, todas estas personas que están haciendo este tipo de actos tienen una historia detrás, ¿verdad? Y no es que se justifique, sino que hay que tratar de buscar una solución y un acompañamiento para que estas personas también sepan que lo que están haciendo son actos ilícitos, que están haciéndole daño a terceras personas. En muchos casos, muchas personas desconocen que lo que están haciendo es dañino para otros, o no tanto dañino, sino que tiene un impacto, digamos, una consecuencia legal. Como les hablaba ahora, por ejemplo, con esto de los memes y los stickers. Para las chicas y los chicos eso es tan normal y está ya tan absorbido por la sociedad que cuando uno les habla de estos temas, lo vuelven a ver a uno con cara como de qué están hablando, ¿verdad? ¿Por qué me están diciendo esto si esto es lo que todos hacemos? Entonces, ese tipo de situaciones, por ejemplo, son importantes que las trabajemos con las personas menores de edad desde una edad muy temprana, que puedan entender que lo que realmente están haciendo en estos espacios digitales afecta tanto como las cosas que hacemos en los espacios físicos, ¿verdad? Que no es que tenemos dos mundos separados, sino que lo que nosotros hacemos tiene que tener congruencia. Lo que yo digo de frente a alguien lo tengo que sostener en un espacio virtual también, ¿verdad? Y viceversa. No puedo ser una persona muy amable, digamos, con mis compañeras y compañeros, pero cuando escribo en redes sociales o en espacios digitales, soy completamente soez o grosera, ¿verdad? Entonces, esas cosas, por ejemplo, se pueden ir trabajando desde edades muy tempranas, ir explicándoles la implicación legal que tienen, que a partir de los 12 años de edad entra a regir la ley penal juvenil, y hay muchísimas cosas que ya hemos ido avanzando en jurisprudencia y que son consideradas delitos. En este caso, el ciberacoso, el ciberhostigamiento y el ciberbullying, por ejemplo, las tres ya están tipificadas y podemos ir a poner una denuncia contra estos casos. Entonces, en muchas ocasiones, las personas ni siquiera saben que este tipo de actos son sancionables, ¿verdad? Entonces, eso es importante que también lo manejemos. Ya vamos a ir al tema de la denuncia, Marcela, pero nada más quisiera devolverme a plantear lo siguiente. Bueno, efectivamente, pareciera ser que falta informar, ¿verdad? Porque lo que estás planteando es que
como parte de la gestión de riesgos es importante informar a niños, niñas y adolescentes precisamente de estos comportamientos que constituyen delitos que pueden ser sancionables por la ley. Y yo creo que eso es parte también de trabajar. Yo creo que efectivamente, tal como se está planteando, primero hay que conectar, primero hay que promover desde un sentido positivo las tecnologías, más que simplemente corregir, sancionar, ¿verdad? O incluso prohibir el uso de las tecnologías. La lógica aquí es proteger, orientar, inspirar, empoderar e informar también sobre estos riesgos a los que una persona que violenta podría exponerse en términos de sanciones legales. Y la otra cosa que me parece importante enfatizar de lo que has dicho, Marcela, es que en realidad estos 4 puntos importantes, estrategias facilitadoras, como lo llamás vos, digamos, sirven para ambos, porque en el fondo una persona que, digamos, que victimiza es un niño, una niña, un adolescente, que si efectivamente logramos desarrollar en ellos habilidades para la vida, o la escucha activa, y este elemento que vos planteas dentro de habilidades para la vida, como el respeto, la empatía, la comunicación no violenta, pues reducimos las posibilidades de que estos chicos y chicas se conviertan en personas que victimicen a otras personas. Entonces, digamos, eso me parece que es importante, digamos. En el fondo, la prevención pasa por entender que todas las niñas, todos los niños y todas las personas adolescentes deben recibir esta protección, esta orientación, esta inspiración y empoderamiento para ni colocarse en una posición de victimización, pero tampoco efectivamente victimizar a otras personas. Entonces me parece importante. Y ahora sí, creo que podemos ir a la última parte que tiene que ver precisamente con la denuncia de estas situaciones. Nada más quiero recordarte la pregunta que hicieron ya hace un ratillo y recordarle también a las personas que nos escuchan que si hay alguna otra pregunta o cuestionamiento o inquietud que ha surgido a partir de lo que Marcela nos ha presentado, pues que puede usar el botón de preguntas y respuestas. La pregunta que hicieron es, ¿cuándo aplica la ley? ¿En qué momento se puede denunciar? Tal vez podrías empezar por responder eso y luego contarnos cuál es la ruta de la denuncia, tal como lo estás proyectando. Ok, la ley empieza a regir desde que recibimos un primer mensaje acosador, por ejemplo. Con solo un mensaje que yo reciba, yo puedo ir a poner una denuncia. Y en esto tenemos que reconocer que hemos avanzado bastante en jurisprudencia, aunque no tanto como quisiéramos, porque desafortunadamente siguen saliendo manifestaciones nuevas de violencia, ¿verdad? Y la jurisprudencia pues no va alcanzando tan rápido los delitos, ¿verdad? Pero en este caso, desde que recibimos un primer comentario o algo que nosotros sentimos que nos intimida o que nos pone en riesgo nuestra salud mental o física, podemos ir a poner una denuncia. Obviamente, si tenemos un caso de ciberhostigamiento, con muchísimo más razón, y en el caso de ser en contra de personas menores de edad, es muchísimo más importante poner la denuncia, ¿verdad? Entonces, ¿qué necesitamos para poder poner esta denuncia? Lo primero es, yo sé que parece muy fácil y muy lógico y lo ponemos en lo teórico, ¿verdad? Que es mantener la calma y no culpabilizarnos, porque nadie está solicitando este tipo de información. No deberíamos de experimentar ningún tipo de violencia cuando estamos navegando por internet o haciendo uso de alguna tecnología de información y comunicación. Debería de ser un espacio seguro para todas las personas, tanto personas menores de edad como personas adultas. Algo que es súper importante es guardar las evidencias. En muchos casos, especialmente con jóvenes, adolescentes, les da mucha pena recibir, digamos, un mensaje que ha sido, que ojalá con contenido sexual o cosas de este tipo, les da mucha pena mantenerlo en sus dispositivos y tienden a borrarlo. Entonces, la idea es guardar estas evidencias para poder ir a poner la denuncia a la fiscalía. Si se puede guardar el dispositivo o las imágenes, ¿verdad? O hacer un pantallazo si uno quiere para que no se vaya a perder. En muchos casos hay aplicaciones en las que se envía un mensaje y después desaparece o la persona puede volver a rescatar, digamos, ese contenido. Entonces, lo ideal es siempre tener un pantallazo de lo que recibimos, del mensaje, de las imágenes o de lo que tengamos para poder hacerlo más fácilmente. Ahora, si ya borramos el contenido, igual se puede dar seguimiento, ¿verdad? Es importante que sepamos quién es el remitente, pero se puede dar seguimiento con las direcciones IP y guardar cualquier otro tipo de prueba que uno tenga. En el caso de las personas menores de edad, siempre es importante que le cuenten esto a alguien de confianza, ¿verdad?
Topamos en muchos casos, como les decía, las chicas y los chicos le tienen temor, digamos, a algún tipo de consecuencia que puedan tener por parte de sus padres o madres, entonces tienden a buscar a otras terceras personas, pero sí es importante que tengan acompañamiento de alguna persona adulta. Poner una denuncia no es sencillo. Tomar esa decisión es complicada porque se empieza un proceso de cuestionamiento en el que inclusive van a hacernos dudar de que si lo que estamos haciendo está bien o está mal, ¿verdad? Aunque nosotros hayamos sido víctimas, perdón, siempre van a cuestionar si realmente estamos diciendo la verdad y son procesos que no son fáciles y mucho más en el caso de personas menores de edad. Ahora, las personas menores de edad no necesariamente tienen que ir acompañadas de un adulto, pueden poner la denuncia por sí mismos. Esto es para prevenir en casos donde las personas que están cometiendo este tipo de violencia sean personas cercanas a su familia y que saben que hay un conflicto, ¿verdad? En el que las chicas y los chicos no van a querer contarle, por ejemplo, a sus personas más cercanas, entonces podemos hacer esas excepciones. Es importante detener la comunicación con esta persona, no empezar a decir, ay, le voy a denunciar o si me sigue mandando esto, tal cosa, ¿verdad? Simplemente se corta la comunicación, no nos dejamos extorsionar, ¿verdad? En este caso no se le entrega ni dinero, ni fotografías, ni nada a cambio, ¿verdad? Y sí hay que apersonarse en la fiscalía para poner la denuncia directamente. Muy Y bien. aquí les voy a compartir números de teléfono también que nos pueden ayudar en caso de tener alguna duda o de requerir algún tipo de acompañamiento en el proceso. Estas son las líneas que tenemos a disposición con las que podemos apoyarnos para cuando tenemos una situación de violencia en línea. Muy bien, tomamos nota, Marcela, porque me parece que es importante. Nadie, ninguno de nosotros sabe en qué momento le pasa una situación de estas a nuestros hijos, hijas, sobrinos, sobrinas, etcétera, o a nosotros mismos, ¿verdad? Y es importante pues estar informados sobre a qué instancias podemos recurrir, según sea el caso, para protegernos del ciberacoso y el ciberhostigamiento. Estamos casi sobre el tiempo. Yo nada más quisiera hacer un llamamiento adicional por si alguien tiene alguna pregunta o inquietud que quisiera manifestar a través del botón de preguntas y respuestas. Creo que Marcela nos ha explicado muy bien estos fenómenos de ciberacoso y ciberhostigamiento. Mientras aparece, si es que hay alguna persona que quiera preguntar algo, me parece que es importante decir que estas en realidad son manifestaciones de violencia y que aquí hay un gran primer reto que tenemos como país, es trabajar en la transformación cultural que legitima el comportamiento violento hacia las demás personas, ¿verdad? O sea, recordemos que la violencia es un fenómeno cultural, en realidad es eso. Y como fenómeno cultural también podemos cambiarlo. Y de repente a veces nosotros no podemos mirar con suficiente claridad cuál es el continuo que hay entre algunos comportamientos que a veces legitimamos y normalizamos en la vida cotidiana, ¿verdad? De crítica a las demás personas por sus diferencias o lo que sea, incluso en las casas, en las propias casas, y no logramos ver el continuum que hay entre eso y un comportamiento violento posteriormente, por ejemplo, en redes sociales o en el ecosistema digital, pero lo hay, porque tiene que ver con el continuo de la violencia y entender esta violencia efectivamente como un fenómeno cultural. Entonces, ¿el gran reto cuál es? Bueno, efectivamente que como país, como sociedad, vayamos orientando todas las acciones y todas nuestras intenciones a empezar a deslegitimar y desnaturalizar y no permitir, digamos, ningún comportamiento violento que incomode, que maltrate, que humille, que lastime la dignidad de otras personas, en ningún lado. Y por supuesto, eso nos ayudará de alguna manera a hablar del ecosistema digital como parte de nuestra propia vida, o sea, de nuestra cotidianidad. Eso significa no hacer esa división entre el offline y el online, entender que lo que pasa en el online tiene que ver con la vida, tiene impacto en la vida real, ¿verdad? Porque esa es otra cosa que yo he escuchado particularmente con algunos. No, pero eso fue en redes sociales, como si eso no tuviera un impacto en la vida de las personas. Y la tiene. Y la tiene en la vida de quien es victimizado y podría tener en la vida de quien perpetra un acto violento y de repente es denunciado y pues posteriormente es sancionado. Entonces, ese es el primer elemento que yo veo como reto. Y el segundo reto que yo veo es en el tema de prevención. Primero, creo que Marcelo lo ha dicho muy claramente, cuanto antes mejor, ¿verdad? Obviamente no le damos acceso a todos los dispositivos a los niños desde cortísima edad, ¿verdad? Hay distintas posturas y posiciones, etcétera, al respecto,
pero conforme, en primer lugar, la prevención, entendiendo la generación en los niños y niñas de esta visión de los otros como personas con derechos a las que respetamos, eso es algo que desde que son niños y niñas empezamos a trabajar, ¿verdad? Y luego vamos incorporando el tema de ese comportamiento, cómo llevamos esa ética al ecosistema digital y conforme van teniendo acceso a las tecnologías, pues obviamente se van reforzando. Pero entonces cuanto antes sea mejor, no esperar a la adolescencia, creo que esa es una visión importante, entender que no solamente deberíamos dar acceso a tecnologías o aplicaciones, sino que ese acceso venga con estos pilares que hablaba Marcela, ¿verdad? De orientar, empoderar, conectar, o sea, inspirar a que usen esas tecnologías para el bien, ¿verdad? Como dicen por ahí, los poderes para el bien. Eso me parece importante. Y el otro elemento que me parece importante para enfatizar sobre retos es que haya, esta prevención, estas acciones de prevención se den en distintos escenarios, en todos los escenarios posibles. Es decir, todos tenemos una responsabilidad en nuestras familias, en nuestros trabajos. Aquí hay muchísima gente, entiendo, que trabaja en la industria de la tecnología, pues obviamente ahí también tienen sus capacidades y tienen su margen de incidencia para prevenir. Obviamente quienes trabajamos con personas adolescentes y niños que no necesariamente somos papás, mamás o tíos, también tenemos un trabajo. Quienes trabajan en la docencia, en la educación tienen. Entonces, en realidad, la prevención y este modelaje de comportamientos no violentos en las tecnologías de información y comunicación es algo que tenemos que hacer en la mayor cantidad de escenarios y en los escenarios más diversos. También recordando que en el fondo también las personas adultas somos modelos del comportamiento de niños, niñas y adolescentes. Entonces, como les decía, poder entender que la forma en cómo nosotros nos comportamos frente a ellos, en el offline incluso, puede determinar la manera en cómo ellos creen que es válido tratar a otra persona en el online, por ejemplo. Y eso es una cosa que tenemos que tener muy clara. Así que yo creo que tenemos muchos retos, muchos desafíos. Afortunadamente, estamos en estos espacios para aprender juntos y juntas. Tenemos mucha información, sin duda. De hecho, les invitamos a que se mantengan en contacto con nosotros. Ahí efectivamente tenemos un correo para que si tienen alguna inquietud adicional o si requieren material puedan escribir a ementores@paniamor.org. También pueden ingresar a nuestra página www.paniamor.org y van a encontrar cajas de herramientas y distintos materiales didácticos de información que pueden ser de utilidad para precisamente prevenir este tipo de comportamientos como otros y también para aprovechar el ecosistema digital y las tecnologías de información y comunicación. Y finalmente contarles que las personas que han asistido se les va a compartir la grabación de este conversatorio para que ustedes puedan, si quieren, repasarlo o incluso circularlo con sus compañeros y compañeras de trabajo, con familiares, con amigos y amigas. Entre más personas tengamos informadas y conscientes sobre la responsabilidad que tenemos de acompañar a niños, niñas y adolescentes en el aprovechamiento y en el uso significativo, seguro, reflexivo del Internet y de las tecnologías de información y comunicación, sin duda estaremos haciendo un muy buen trabajo. Así que si no hay más preguntas y respuestas, ahí en el chat les han colocado algunas de las páginas que he dado yo para que ustedes puedan dirigirse a ellas y buscar más información, pero si no hubiera ninguna otra pregunta o inquietud, pues yo estaría agradeciéndoles a las personas que nos acompañaron, agradeciéndote Marcela por iluminarnos estos aspectos y poder compartir con nosotros tu conocimiento y la información que sin duda es de utilidad para todos y todas. Y finalmente desearles a todos y a todas unas buenas tardes, que la pasen muy bien, que tengan un buen día y que estén bien ustedes y los suyos. Así que muchísimas gracias por acompañarnos. Buena tarde.